Cada vez escuchamos más noticias de despidos y la posibilidad de una crisis económica en el 2023, patrocinada por la alta inflación y las altas tasas de interés. Así que si tú aún no tienes tu fondo de emergencias o aún no lo tienes completo, es momento de que empecemos a poner manos a la obra en ese tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Finanzas con Rafa, donde, para los que son nuevos en este canal, hablamos de finanzas personales y de inversiones. Y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas en este momento y actives las notificaciones. Este video consistirá en explicar qué es el fondo de emergencias y, sobre todo lo más importante, cuánto debemos de tener en este fondo. Y al final te daré un bonus de una estrategia de inversión en la cual puedes de alguna forma maximizar un poquito más el rendimiento que te esté generando tu fondo de emergencias sin sacrificar obviamente las características que debe de tener un fondo de emergencias. Vale, pues empecemos entonces por explicar qué viene siendo el fondo de emergencias. Y es una cantidad de dinero que tú como persona o como familia, porque en otras ocasiones también me han preguntado, oye, ¿lo tenemos que hacer por individuo de la familia o como familia global? Bueno, yo creo que tiene que ser como familia global, o bueno, pues si tú te manejas solo en tus finanzas, pues sí, también como tu individuo, dependerá de tu caso. Pero es una cantidad de dinero que tú separas para prever o para poderlo utilizar en algún caso de emergencia. ¿A qué me refiero con emergencias? Porque también no vayan a salir con que se te cruzaron las vacaciones y eso es una emergencia. La realidad es que no. Pero, por ejemplo, ¿qué podría ser una emergencia? Cualquier tema médico de salud que requiera, pues obviamente una inversión para recuperar tu salud es completamente una emergencia. Un tema de una reducción o pérdida de ingresos, pues también es un tema de una emergencia y precisamente es una de las principales razones por las que se hace un fondo de emergencias. Y en general cualquier otro aspecto que pueda desajustar tus finanzas, que sea inesperado, que no esté en tu control y que de alguna forma sea indispensable. Imaginemos, chocaste el coche, tienes que pagar el deducible para que te lo arreglen y puedas irte moviendo. Bueno, pues si no tienes presupuestado eso en tu mes a mes, que obviamente no lo tienes, puedes salir de tu fondo de emergencias. Ahora, una pregunta que me hacen muy común es, oye Rafa, a ver, ¿por qué tener un fondo de emergencias si yo tengo mucho más dinero del que necesitaría en mi fondo de emergencias en inversiones? Puede ser en una casa, en un terreno, en acciones, en cualquier instrumento de inversión, en una SOFIPA un año. Entonces, muchas personas dicen, es que me da más si yo lo invierto en otros instrumentos que tenerlo pues casi que parado en la cuenta de banco, que igual ahorita te voy a mencionar algunos instrumentos donde puedes tenerlo y que te dé rendimiento, pero pues que sí, evidentemente un fondo de emergencias no te va a dar el rendimiento como si invirtieras de largo plazo. Pero precisamente al fondo de emergencia se le conoce como un blindaje financiero porque lo que nos permite es que tengamos esa tranquilidad nosotros como inversionistas de poder invertir en el largo plazo, sabiendo que si en el corto plazo algo se nos atora la carreta, tenemos un fondo disponible para esas situaciones. ¿Por qué? Vamos poniendo el ejemplo que a lo mejor muchos plantean de, pues mejor no tengo un fondo de emergencias y lo invierto en activos de largo plazo. Pero ¿qué pasa si tienes una emergencia? Vas a tener que deshacerte de esos activos y al momento de hacerlo puede ser que no obtengas las mejores condiciones. Ejemplo número 1, si tuvieras acciones o cualquier cuestión de renta variable, si en el momento en que tú necesitas esa lana y la tienes que vender esos títulos, por alguna razón el mercado está a la baja, vas a tener que asumir una pérdida o a lo mejor no traes una pérdida, pero no sería el precio óptimo de venta y si te hubieras esperado habrías generado un mayor rendimiento. Por ejemplo, un tema de bien inmueble. Sí, a ver, pues claramente ahí está y si lo ocupas lo puedes vender y puedes usar esa lana, pero para vender un bien inmueble, un terreno, la verdad es que toma su tiempo. Incluso aunque tú el mismo día que lo pones a la venta encuentras comprador, es un proceso de compra-venta tardado, notaría, escrituras, etcétera. Entonces no es tan sencillo y la realidad es que ya en un tema comercial casi siempre vas a tener que ofrecer un precio muy por debajo de lo que realmente vale si quieres venderlo de forma acelerada y que la liquidez te llegue más rápido. Entonces, pues por esas razones no conviene fiarnos de nuestras inversiones de largo plazo para cubrir emergencias en el corto plazo. Pero bueno, vamos a lo que pues probablemente nos importe un poco más o por la razón que entraste a este video, que es, bueno, a ver, ¿cómo sé cuánto tengo que tener en mi fondo de emergencias? ¿Por qué 100,000 y no 120 o 80 y no 140? Así que bueno, esto obviamente es personal para cada uno de ustedes. La buena noticia es que es muy sencillo de calcular.
De hecho, vas a poder descargar desde mi página web una plantilla de Excel que puedes rellenar en 3 minutos. Es más, de hecho, te recomendaría que le pongas pausa a este video, la descargues, la vayas llenando conmigo. Yo puse un ejemplo personal, o sea, literal lo de mi fondo de emergencias, pero tú lo puedes ir llenando conforme lo vaya explicando y así terminando este video ya tienes la cantidad que necesitas en tu fondo de emergencias. Así que vamos a ver este Excelito. A ver, empezamos, son dos pestañas, perdón. La primera es esta que estamos viendo aquí, donde podemos ver que separé las variables por las cuales vamos a multiplicar los números de meses. Seguramente has escuchado alguna vez que tienes que tener, por ejemplo, entre 3 y 6 meses de tu fondo, de tus gastos, por ejemplo, indispensables. Es una forma muy simple de decirlo y me parece bien, pero creo que esto, sin volverlo mucho más complejo, es más eficiente o más cercano a la realidad. Entonces empecemos con la primera, que son gastos fijos indispensables. Es todos aquellos gastos que si realmente hoy te quedas sin lana, no puedes cortar. O sea, no podrías dejar de comer, obviamente, no puedes dejar de pagar la renta. Digo, en algún punto a lo mejor te puedes mover a otro lugar más barato, pero, o si tienes una hipoteca no lo puedes dejar de pagar. Entonces, gastos fijos indispensables, aunque bueno, el tema de hipotecas va a venir acá abajo en deudas. Pero bueno, gastos fijos indispensables. Yo en mi caso, por ejemplo, son 6,000 pesos al mes y yo decidí, por mi situación personal, ponerle 3 meses a esta categoría. Obviamente, si tú eres una persona que tienes dependientes económicos, tal, pues puedes ser más conservador y poner 6 meses o hasta más. En mi caso, yo no necesito, porque todavía pues vivo con mis papás, no tengo compromisos financieros, etcétera, puedo poner perfectamente 3 meses. Y automáticamente pues me da que son 18,000 pesos en ese rubro. Ahora, gastos variables. Yo pensaría que en un tema de que me quede sin chamba, lo que sea, con 1,000 pesos variables la armaría al mes. Entonces, también decido tener 3 meses. Me da un total de 3,000. Oye, ahora ahorro para el retiro, y esto es importantísimo. Esto yo no he visto en prácticamente ningún consejo de fondo de emergencias que lo contemplen. Quizás viene indirectamente en tus gastos indispensables, para algunos podría ser. Pero para mí es importantísimo, para mí, Rafa, no dejar de ahorrar para mi plan de retiro. O sea, yo tengo una cantidad que ya determiné, que son 4,500, y que yo sé que mientras no deje de invertir esos 4,500 voy a tener el retiro que yo quiero. Entonces, para mí aquí yo sí le puse 6 meses, porque yo no quiero que por ningún motivo en algún punto no pueda hacer esta aportación mensual. Entonces ahí yo puse 6 meses. Y en deudas, bueno, yo no tengo deudas, pero si tú tuvieras deudas, yo ahí sí te recomiendo poner al menos 6 meses de tus deudas. Obviamente, si sacas algo a meses y lo compras a 6 meses, pues no hace mucho sentido. Pero me refiero, por ejemplo, si tienes un crédito de más de 24 meses, sea con tarjeta de crédito, o sea el pago de una hipoteca, un coche, crédito personal, etcétera, que sí tengas unas 6 mensualidades de todas tus deudas, para que te sientas con esa tranquilidad de que, bueno, si por algo se me redujo el ingreso, me quedé sin chamba o tengo una emergencia, no tengo broncas para seguir pagando por 6 meses mis compromisos financieros y no caer en tema de un mal historial crediticio, perder bienes, etcétera. Ahora, ya está, en mi caso, todo sumado da 48,000 pesos. Entonces, hasta aquí podríamos decir, oye Rafa, pues lo que tú necesitas de fondo de emergencia son 48,000 pesos. Sí, pero hay otro factor que también no veo que lo mencionen mucho, que creo que es importantísimo considerar, y es el costo real de una enfermedad que yo podría tener, o el costo máximo que yo podría llegar a pagar. Y para esto tenemos que irnos al tema de conocer los deducibles y coaseguros de nuestro seguro de gastos médicos mayores. A lo mejor todavía no he hecho un video explicando qué son el coaseguro y el deducible, pero sí, se los voy a dejar por acá. De cualquier forma, entendiendo que si tú tienes un seguro de gastos médicos mayores, estos dos numeritos los puedes ver en tu póliza y con eso ya puedes tener el dato. Ahora, ¿qué pasa? Si no tienes un seguro de gastos médicos, pequeño paréntesis, creo que es un seguro sumamente importante de tener, y si realmente no lo tienes, hay muchos tabús al respecto, hay muchas personas que creen que es carísimo tenerlo. La realidad es que hay una gran variedad de opciones que pueden ser desde muy baratas hasta obviamente súper completas y súper costosas, pero la realidad es que creo que hay algo para todos. Si necesitas ayuda o quieres saber cuánto te podría costar un seguro de gastos médicos mayores porque no lo tienes, y creo que es importante tenerlo, te voy a dejar en la descripción del video también un link para un calendario personal donde puedas agendar una pequeña llamada conmigo y pues podemos tocar este tema. Pero bueno, pasando a este paréntesis, es importante conocer cuánto es tu deducible y tu máximo o tu tope de coaseguro, que en mi caso el deducible son 44,000 y el coaseguro 41,000. ¿Por qué?
Porque esto dice que si yo me enfermo y entro al hospital con mi seguro, tengo un accidente, lo que sea, yo lo más que podría llegar a pagar por concepto de esta enfermedad, de este gasto, son 85,000 pesos. Obviamente habrá quien me diga, oye Rafa, pero es que hay ciertos doctores que cobran más, entonces les tienes que pagar por fuera. Bueno, pero eso ya es un caso que tú estás decidiendo atenderte con un doctor que cobra eso, pero pues podrías encontrar alguno que se adapte a lo tuyo. O sea, siendo muy estrictos, va a ser una cantidad muy cercana a esto si te quieres controlar. Entonces, realmente en este caso, pues ¿qué podemos ver? Oye, yo no estoy con los 48,000 pesos completamente cubierto, porque si yo tengo una emergencia médica grave que me lleva a gastar el máximo posible con mi seguro, que son 85,000 pesos, yo no lo alcanzaría a cubrir. Entonces yo necesito, en este caso, tener más bien 85,000 pesos. Oye, ¿qué pasaría si no tuviera, por ejemplo, deducible? Que digo, no pasa, pero por hacer el ejemplo, y nada más fueran 41,000 pesos lo que yo tendría que pagar. Bueno, en este caso, entonces, mis 48,000 ya estarían siendo suficientes para cubrir eso. Pero como no es el caso, entonces en esta situación se dice que yo necesitaría tener 85,000 pesos y es lo que yo tengo de fondo de emergencias. Aquí automáticamente se te va a sombrear el que sea mayor, pero bueno, pues la lógica es esa. El número que salga mayor entre estas dos variables es lo que tienes que tener de fondo de emergencias. Igual, si te queda alguna duda, déjalo en los comentarios, con muchísimo gusto te apoyo. Y bueno, antes de pasar a ver dónde tener este fondo de emergencias y el bonus o la estrategia de inversión que te comenté, déjame decirte que si te está gustando este video, me sirve muchísimo y me apoyas con mucho dándole like a este video y suscribiéndote si aún no lo has hecho, así que espero que lo puedas hacer. Y bueno, empecemos por dónde tenerlo. La realidad es que no voy a ahondar mucho en este tema porque justo hace unas semanas publiqué un video con 5 opciones que para mí son muy buenas para tener tu fondo de emergencias. Entonces creo que este video de hecho es como un complemento de ese otro. Te lo voy a dejar por acá arriba y realmente ahí puedes ver con lujo de detalle pues varias opciones. Que si me preguntas, pues creo que la verdad las 5 son buenas. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Ahí lo menciono, entonces para que vayan a ver ese video terminando este de aquí. Y lo que sí muchas veces me preguntan es, Rafa, a ver, o me pasa como en las asesorías que doy, Rafa, tengo ya esto, no sé, 3,000 pesos para invertir al mes, no tengo fondo de emergencias, no he empezado a invertir, ¿qué hago? Primero el fondo y luego la inversión, al mismo tiempo, de plano a la inversión, pues obviamente de plano inversión sin fondo de emergencias no, pero creo que sí se puede buscar un punto medio donde sí empieces a invertir y al mismo tiempo empieces a ahorrar para tu fondo de emergencias. ¿Por qué? Porque hay muchos casos donde, como por ejemplo alguien que llega con 3,000 pesos de capacidad de ahorro al mes y necesitaría tener un fondo de 120,000 pesos. Entonces dices, bueno, de aquí a que junte los 120,000 pesos únicamente ahorrando, perdiste a lo mejor varios años importantísimos para el tema de inversiones, sobre todo de largo plazo como el retiro. Entonces yo creo que ahí sí soy más de la idea de empezar así, generar un fondo de emergencias, pero al mismo tiempo también empezar a ahorrar para nuestro retiro por el tema del interés compuesto o para cualquier objetivo de más largo plazo, como comprar un bien inmueble, etcétera. Entonces yo ahí sí me vería como, digo, habría que analizar obviamente el caso en particular, igual si tienen alguna duda dejen en los comentarios, pero yo sí soy más de la idea de buscar pues tener como un poco de las dos. Ya evaluando cada caso podría ser diferente, pero yo sí lo vería más en ese sentido. Pero eso sí, inversión patrimonial, no como el ahorro para irte de viaje, tal. Ahí yo creo que sí vale la pena darle un poco más de prioridad a algo como el fondo de emergencias, que es importantísimo. Y bueno, ahora sí, pasemos a ver este bonus de estrategia que te mencionaba. Independientemente del instrumento que elijas, del video que vas a ver, de las 5 opciones que tengo, y digamos que lo normal o lo que cualquiera haría sería poner pues todo ese dinero, en mi caso estos 85,000 pesos que yo tengo de fondo de emergencias, pues ponerlos en un instrumento de esos de forma con liquidez diaria. Ahora, yo por ejemplo en mi caso sé que tengo acceso a tarjetas de crédito con montos superiores a estos 85,000 pesos. Sé que tengo pues un respaldo familiar que me podrían prestar dinero por esta cantidad si por algo tengo una emergencia. Entonces yo sabiendo que tengo como también esos respaldos extras, puedo, no te digo asumir riesgo, pero sí sacrificar un poco de liquidez con mi fondo de emergencias para maximizar el rendimiento. Que entonces tú también sientes que ya sea con créditos o con apoyo familiar podrías subsistir ante una emergencia sin sacrificando un poco la liquidez de tu fondo, podrías hacer esto mismo que te voy a recomendar. Que en este caso, ¿cuál es la estrategia? La mitad de eso que tú tienes que tener de fondo de emergencias lo vas a obtener sí en liquidez diaria. O sea,
La mitad siempre lo tienes que tener en un instrumento que tenga liquidez diaria o si acaso un tema de liquidez semanal, pero pues preferentemente diario, ¿no? Que serían en este caso 42.500 en mi ejemplo. Pero luego, entonces, vas a dividir la otra mitad en 4 y las vas a invertir a un mes, pero escalonados. Es decir, en la semana 1 vas a invertir, por ejemplo, en este caso, 10.625. Semana 2 igual, 3 y 4. ¿Qué va a pasar? En la quinta semana ya va a vencer la primera inversión porque fue un mes. Entonces tú cada semana a partir de ese punto vas a empezar a tener este porcentaje de tu fondo de emergencias disponible. Si no lo necesitaste, lo vuelves a reinvertir. Y así estás generando un rendimiento ligeramente mayor por invertirlo a un mes en lugar de liquidez diaria, sin realmente sacrificar mucho el tema de la liquidez y sabiendo que cualquier cosa en máximo un mes ya tienes tu fondo de emergencias completo, que pues sería el tiempo en el que tendrías que pagar una tarjeta o lo que podrías irle pagando a tus familiares si te hicieran el favor. Así que bueno, esta es la estrategia. Déjame en los comentarios qué te parece. Si tú haces algo similar, si haces algo distinto, también déjalo para que todos podamos, pues ahora sí que sacar buenas ideas. Y bueno, pues eso ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerden, los links están en la descripción. Espero que les haya gustado mucho. Dejen su like, sus comentarios y nos estamos viendo pronto en un nuevo video.